Vamos a tomar unos textos de la palabra del Señor en Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y en los versos 4 al 7. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos del 4 al 7. Dice aquí la palabra del Señor: y que apareció a Cefas, el 4, me equivoqué en el 15, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Señor, gracias por haber traído en bien a nuestro hermano Joaquín, su esposa Julia y a la niña. Amén. Amén. Señor es bueno y maravilloso. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Alabado sea su nombre. Este es un hecho real, reconocido mundialmente. Todo el mundo reconoce que Jesús era Dios y que Él resucitó de los muertos. Amén. Así es. En una ocasión yo estaba en Melilla, ahí en Marruecos, y tenía una especie de testimonio, testificando del Señor Jesús en una plaza ahí en Melilla. Y había muchos jóvenes, era un parque, y había muchos jóvenes que eran árabes. Y ellos dijeron, uno de ellos, que era el que llevaba la voz cantante, él dijo que el más grande era Mahoma, el profeta de ellos, ¿no? Entonces yo le dije, no me sirve. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué? Yo les dije, porque Mahoma está enterrado allá en la Meca. Y de vez en cuando ponen un caballo, un corcel precioso, porque esperan que Mahoma se levante de los muertos, tome ese caballo y empiece la guerra contra el cristianismo. Esa es la teoría de ellos. Entonces yo le dije, no ha resucitado, ¿verdad? Ellos dijeron, no, estamos esperando que resucite. Digo, por eso no me sirve. Porque el Jesús al que yo creo, Él se levantó de los muertos. Y esto lo testifica hasta el Corán. Amén. Él se levantó de los muertos. Alabado sea su nombre. Sí. Hemos presenciado como la tradición en conmemoración, porque lo estamos viendo continuamente, ¿verdad? Celebraron el día de resurrección, día en que se conmemora la victoria más grande que vivió el cristianismo. Esa es la victoria más grande. Sí. La resurrección del Señor Jesús. Los primeros cristianos observan la fiesta de la Pascua. Sí. Ellos observaban la fiesta de la Pascua. No como lo hacían
no como lo hacían los judíos, que sacrificaron o sacrificaban el Cordero Pascual, símbolo de Cristo. Y todavía hoy los judíos hacen esto, ¿no? Sacrifican un animal en conmemoración, esperando que Cristo regrese. Lo malo es que tienen el lío que tienen y tantos como tienen, porque todavía para ellos no ha venido el Cristo. Porque si Cristo hubiera amanecido para la gran mayoría de ellos, no vivirían en estos pleitos, porque Jesús es el Dios de amor. Amén. ¿Cierto? Amén. Aleluya. Los primeros cristianos observaron la fiesta de la Pascua de esta manera, matando un cordero pascual. Ahora, el Señor nos ordenaba tomar la Santa Cena, ¿verdad? Sí. Partiendo el pan y como recordatorio y símbolo de su cuerpo, y tomando el vino como símbolo y recordatorio de su sangre, ¿cierto? Y a partir del Concilio de Nicea, en el año 325, se fijó el primer domingo posterior de la primera luna llena, después del 25 de marzo, esa conmemoración, para recordar ese acontecimiento. Ahora, hermanos, hay pruebas de la resurrección del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y verso 1. Dice que la tumba la encontraron vacía. Yo recuerdo que un día me llama mi hermana por teléfono y me dice: ¿a que no sabes dónde estoy? Digo, pues no lo sé, hija. ¿Dónde estás? Dijo, estoy en Jerusalén. Digo, ¿y qué haces ahí? Dice, he tomado mis vacaciones y me he ido hasta Jerusalén. Pero mira, estoy en la tumba de Jesús. Y me dijo, pero está vacía. Y yo le dije, tú has leído las Escrituras, así que tú sabías que estaba vacía. ¿Qué esperabas encontrar? Está vacía. Porque Él resucitó. Aleluya. Y dice, y el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, o sea, no había amanecido todavía, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Nadie la había hecho rodar, solamente Dios hizo rodar y apartar la piedra para que saliera el Mesías. Allí solo se encontraron el sudario. En el verso 7 de Juan lo está diciendo. Juan capítulo 7. Veamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, creo. Y el verso 7. Capítulo 20 y verso 7. Veamos. Señor, en tu nombre, no la habré perdido la hoja, porque esta Biblia ya tengo hojas que van rodando sueltas. Ah, no, está aquí todavía. El verso 7 del capítulo 20. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, el Señor es cuidadoso en todo, ¿verdad? Y todo el sudario lo enrolló enrolladito y lo puso aparte. Sí.
Es fantástico. Allí solo se encontró eso, el sudario. Sí. Apareció luego a más de 500, dice la palabra, después de aparecer a Cefas, según Primera de Corintios, en el capítulo 15, y los versos del 5 al 8. Dice, y aquí apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Después apareció a Jacobo, es el hermano del Señor. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Aleluya, gloria a Dios. Es tremendo. Pablo enseña a los corintios a no olvidar el cumplimiento de la profecía de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. A no olvidarlo. ¿Verdad? Tenemos motivos más que sobrados para no olvidarlo. Y en los versos 16 y 18 dice, porque los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es verdad, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Para qué predicar? ¿Para qué vivir una vida según la Biblia si Él no resucitó? Oh, es tremendo, hermanos. Pablo enseña a los corintios de esta manera, como hemos leído. La resurrección confirmó el plan de salvación, porque eso hizo. La resurrección confirmó el plan que tenía el Señor para salvación. E hizo posible la resurrección de todos los hijos de Dios, los que estamos en Cristo. Esto resucitaremos en Cristo, ¿verdad? El verso 23 dice, pero cada uno a su debido orden, en su debido orden, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, los que son de Cristo. Amén. Pero recuerden, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Son los que son de Cristo. Aleluya. Es fantástico, hermanos. Dar todo tipo de detalles, ¿verdad? El Señor, claro. Como resultado de la resurrección de Cristo, el Señor, Él se convirtió en las primicias de los que durmieron, dice el verso 20, ¿verdad? Mas ahora Cristo Él ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. ¿Qué son las primicias? El primero. Amén. Y después yo. Con todos los demás. Amén. Sí. Así era. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Los que son de Cristo. En la primera carta a los tesalonicenses, leemos en el capítulo 4 y en los versos 15 al 17. Dice la palabra, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de armando y con voz de arcángel y con trompeta, dice, de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así
estaremos siempre con el Señor. Amén. Así es, de seguro, de cierto, es verdad, hermanos. Y seguimos en Corintios capítulo 15 y verso 52. En un momento, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Qué verdad más grande. Nosotros seremos transformados. ¿Cómo? Miren, yo no sé cómo se las arregló el Señor para mostrar mi verdadera persona espiritual, cuando en una ocasión me hizo introducirme dentro de mí mismo y ver mi figura espiritual, la teofanía. Y saben, yo no sé cómo lo hizo el Señor. Lo único que sé es que yo vi mi cuerpo espiritual. No sé cuántos en este mundo, habrán tenido esa experiencia. Ojalá sean muchos que hayan tenido esa experiencia, porque en realidad es sorprendente. Yo lo único que recuerdo es que me quedé, que parecía que estaba fuera de este mundo, pero estaba dentro de mi cuerpo. Se me paralizó hasta el corazón. Se paralizó el corazón, porque la sangre dejó de fluir. Y sabemos que esto es así porque cuando volví en sí, resultaba que todo mi cuerpo era un picazón, pero un picazón tremendo, desde las yemas de los dedos hasta el resto del cuerpo. Luego supe que el corazón se había parado porque la sangre se había parado de circular. Y cuando entró en acción el corazón y empezó a bombear, la sangre empezó a fluir, y al empezar a fluir produce ese picazón tan grande. ¿Saben, hermanos? Fue algo que no se olvida. Y muchas veces cuando uno flaquea en las cosas del Señor por las diferentes pruebas que vienen a nuestro alrededor, el Señor me recuerda y me dice, no olvides. Cuando yo le pregunté, Señor, ¿qué es esto? Él me dijo, esto es lo que me voy a llevar de ti, tu teofanía. Aleluya. Sí, hermanos, cuando ocurren estas cosas, yo recuerdo aquel día. Fue tremendo. Sí. Ahora, hermanos, el Señor viene pronto y la resurrección nos dio victoria sobre la muerte, ¿cierto? Amén. La resurrección nos da vida, pero precisamente porque hemos nacido ya de nuevo. Las cosas viejas pasaron y ahora podemos decir como Pablo, ¿no? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cuando la pesadilla más grande que tiene la humanidad es pensar en la muerte, porque en definitiva no quiere pensar en la muerte. Le es un obstáculo pensar en la muerte. Y cuando uno habla de la muerte, dicen ellos, bueno, si está bien ya vendrá, pero dejémosla ahí. Aquella ancianita que yo le predicaba y le hablaba de la muerte, ella dijo, por favor, no me hable usted de la muerte. Y tenía un pie ya en la caja, la pobre mujer, de mayor que era, y no quería que le hablara de la muerte cuando estaba tan cerquita, por los años, claro. Y le tuve que decir, no, mire, yo pasé por la muerte. Y dijo, ¿usted murió? Digo, sí, en el Señor. Mire, y ahora, digo como el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte, aguijón? Tú, aguijón, no te temo, porque sé que ha sido vencida la muerte. ¿Qué puede durar la agonía? Un día, 2, 3, 4, no importa, pero luego será una eternidad. Y sabemos dónde vamos a ir, que el problema de la humanidad es que no sabe, y por eso tiene temor. Pero aquellos que tenemos seguridad, decían, alabado sea el Señor,
que me libró de la muerte y ahora me voy a vivir con Él. Cuanto antes mejor. Amén. Ahí está, hermanos, es fantástico. En Cristo Él venció. Sí, nosotros también venceremos. Esta es la cuestión. Pero tenemos que empezar a vencer desde aquí. Y no solamente a la muerte, sino a las pruebas. ¿Sabían esto? Porque las pruebas vienen a diario. Algunos cristianos, hermanos, tienen un problema, porque ellos piensan y dicen, Señor, yo quiero que tú me des esas pruebas, esas experiencias tan fantásticas que han tenido algunos hermanos y los apóstoles, de ver milagros grandes y resucitar muertos, en fin, esta serie de cosas, y no entienden que todos estos que han recibido esas maravillas han tenido pruebas muy duras, hasta perder la vida como los apóstoles, ¿verdad? Y tantos discípulos de Dios, del Señor Jesús. Ellos tuvieron experiencias tremendas, pero ellos vieron la gloria de Dios. Sí, pero yo a veces pienso, Señor, que tú me diste aquellas experiencias como ver resucitar un muerto, sanidades y tantas cosas, para cuando vienen las pruebas se superan más fácilmente. Sí, porque entonces uno piensa, o el Señor le dice, recuerda, esto no es nada, tú has visto mi gloria. Para que no te envanezcas, recuerda las pruebas que tienes. Pueden ser enfermedades, pueden ser pruebas de diferentes formas y medidas, pero para que el siervo de Dios no se envanezca nunca, es que Él tiene esas pruebas. Pero Él ha recibido experiencias gloriosas en el Señor. ¿Lo entienden, hermanos? Así que es falta de sabiduría el pedirle al Señor que nos dé aquellos milagros y aquellas cosas, ¿verdad? Porque no se dan cuenta que antes vienen pruebas. Sí, y las pruebas están ahí. Pero las pruebas, saben, también producen paciencia, según el apóstol Pedro, ¿verdad? Sí, claro, así es. Así es, hermanos. De esta manera, Cristo, sí, vencedor. Él fue vencedor sobre la misma muerte. Y ahí que Pablo pudo decir, ¿dónde está muerte, tu aguijón? Porque hemos predicado muchas veces sobre el particular y hemos dicho que Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Amén. Ahí está. Si Él se levantó de los muertos, también nosotros seremos levantados de los muertos. Lo dice Él en su palabra. Y si nos mantenemos firmes es por la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda, amén, a mantenernos firmes. Ahora, el mensaje más importante que los ministros del Señor deben predicar siempre es predicar a la humanidad el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. Este es el mensaje más importante que el ministerio debe predicar. No predicar sobre el testimonio de milagros, que está bien, pero lo más importante es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y garantiza el Señor que si Él resucitó, nosotros también. Y por eso es necesario la predicación del Evangelio en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí está. Ahora, el profeta Isaías, él dijo algo importante, hermanos. Y él dijo, tus muertos vivirán. Los cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque ustedes y yo no somos más que polvo, ¿verdad? Sí, porque tu rocío cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus frutos. Amén. La tierra dará su fruto. Polvo eres y en polvo tú te convertirás. Y de este polvo el Señor sacará fruto. Vida. Amén. Aleluya.
Y como testimonio de que es verdad, Él se resucitó primero. Como testimonio de que esto es verdad, Él se resucitó primero. Y luego los que han creído y están en Cristo. Lo hemos leído. Aleluya. Cristo fue el primer fruto, pero muchos resucitarán con Él. Y nosotros tenemos la promesa si permanecemos en Él. Aleluya. Porque dice la palabra, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿o no? Luego no es tan gratuito. ¿A que no es tan gratis eso? La salvación es gratis, pero mantenernos salvos, esto ya es un precio. El Señor lo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y se abrieron los sepulcros, nos dice la palabra del Señor. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, habían muerto, ¿verdad? Se levantaron. Eso fue el día de la resurrección, la muerte de Cristo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ese pasaje? Allí está. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, estos muertos resucitados. Y aparecieron a muchos, dieron testimonio de que habían estado muertos. Amén. Aleluya. En Mateo capítulo 27 podemos leerlo. Mateo capítulo 27 de Mateo. Gracias, Señor. Versos 52 y 53. Leemos. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, ¿de quién? De Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aleluya. Gloria a Dios. Aparecieron a muchos. Está escrito en Apocalipsis 20, versos 12 y 13. Apocalipsis 20, versos 12 y 13. Y vi a los muertos, dice Juan, ¿no? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vio a los muertos de pie, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos. Ay, es que hay más de un libro. Por supuesto, lo dice él. Y otro libro, aparte de estos libros, porque dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿No será este libro el que el Señor nos dice, estamos escritos en el libro de la vida del Cordero? ¿No será este? Lo dejo así. ¿Verdad? El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Amén. Dice bien la palabra del Señor, después de la muerte el juicio. Amén. Está escrito que moramos una sola vez y después de esto el juicio. Aleluya. Y el profeta Daniel escribe allá en el capítulo 12 y verso 2. Daniel 12 y verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aleluya. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo el Señor. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Amén. Unos para vida eterna. Señor, llévame a tus atrios. Amén. Llévame a tus atrios, Señor. Será un cuerpo espiritual, hermanos. Yo vi mi cuerpo espiritual. Es imposible olvidar esto jamás. En 1 Corintios 15 y verso 44 dice que es un cuerpo espiritual. Corintios 15, 1 Corintios 15, verso 44. Aleluya. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Amén. Ay, yo vi ese cuerpo espiritual, pero yo no podía ver huesos, ni órganos, ni carne, no. Solamente el espiritual. Lo había como anulado el Señor, aunque estaba dentro de esta cáscara. Tremendo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Será incorruptible. Sí. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Gloria a Dios. A imagen del cuerpo de Cristo, hermanos. Los versos 48 y 49. Miren, dice aquí, cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así es, hermanos. Seremos semejantes a Él. Es fantástico. Ahora nosotros vemos en la primera carta de Juan. Sí. Vamos a tomar este texto. Primera carta de Juan, capítulo 2. Y capítulo 3 y verso 2. Aquí leemos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Semejantes a Cristo. Oh, qué maravilla. Sí. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería vana, inútil. Sí. Será un cuerpo celestial. La teofanía es ese cuerpo celestial que todos ustedes y yo tenemos, y los que estamos en Cristo el Señor. Ahí es, en 1 Corintios capítulo 15 y verso 44 dice: se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Aleluya. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este cuerpo físico no sirve para nada. Es polvo, es pecado. Sí, pero tenemos un cuerpo espiritual que va a ser transformado en el aire. Sí, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Será incorruptible. Corintios 15, versos 53-54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Seremos a imagen del Cordero,
del cuerpo de Cristo. Amén. Así, en los versos 48 y 49 lo hemos mencionado, ¿verdad? Sí, aquí está, donde nos dice cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Así es, hermanos. Seremos de esta manera. Dios es poderoso. Amén. Seremos semejantes a Él, dijimos, ¿no es cierto? Sí, lo leímos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dice la primera de Juan, capítulo 3, y en el verso capítulo 3 y verso 2, donde hemos mencionado, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo eso se hará en nosotros a causa de la resurrección de Cristo. Si Él no hubiera resucitado, esto no se llevaría a cabo tampoco. Sí, y muchas más en nosotros que no sabemos, pero las veremos. Muchas más cosas se harán que no sabemos ahora, pero que las veremos. ¿Sí? Pablo, él ya vio en el Espíritu algunas de esas grandes cosas allá en el desierto de Arabia, cuando él recibió el Evangelio de parte del Señor. Dice que vio lo que ojo no vio y oyó. Oído que oído no oyó, ni ha subido al corazón de hombre. ¿Qué es lo que vio Pablo? No lo sabemos. Un día, ustedes y yo lo vamos a ver. Seguro. Aleluya. Así que, hermanos, todo eso y más es el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso lo celebramos cada día, no una vez al año, sino cada día. Porque para nosotros Cristo muere y resucita cada día. Amén. Ahí está. Y no cada año. Y sobre todo cuando tomamos la Santa Cena como hoy. Hoy ha resucitado Cristo. Ha muerto Cristo y ha resucitado. Y nosotros lo celebramos de esta manera, con el pan y el vino, simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Recordando cómo Él ordenó con todo requisito, porque es todo requisito que Él nos demanda, y sin olvidar que también nos dijo que volverá. Él nos dijo que volverá. ¿No es cierto? Y tomamos esto, el pan y el vino, recordando que Él nos dijo que recordemos que Él volverá. Que Él volverá. Y tomando esto, el pan y el vino, sigue siendo pan y sigue siendo vino, pero recordamos aquel día, ¿cierto? Que Él resucitó de los muertos, porque Él también dijo, esperando, porque volveré. Amén. Y miren, si el general MacArthur, que fue el que dio la liberación al pueblo de Filipinas, ¿recuerdan? Eso consta en la historia. Él prometió a los filipinos volver a Filipinas para liberarlos de la esclavitud del pueblo coreano, a los filipinos. Él lo cumplió, volvió y liberó de los coreanos a los filipinos. Si Él, que era un ser humano, cumplió lo que prometió, cuanto más Dios, que lo ha prometido, volveré. Amén. Y lo estamos esperando, pero mirando al cielo. Amén. Guardándonos con el Señor, para el Señor y con el Señor. Viviendo y queriendo vivir y aceptar con humildad la palabra. Amén. Toda la palabra. Y con los ojos puestos en la gloria.
que Él viene. Amén. Y la gente celebra hoy como con orgías, porque más que nada es orgías, ¿verdad? Sí, como Él venía montado en un pollino a Jerusalén. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Él viene como un caballo blanco. Aleluya. A por nosotros. Y lo esperamos con espectacularidad. Él viene. Grande y maravilloso, sí. Acerquémonos, pues, a la mesa del Señor, hermanos, en esta mañana. En confianza, con fe, creyendo y sabiendo que Él vuelve. Él viene. Y mientras Él viene, nosotros celebramos cada día, porque lo celebramos cada día, esa muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que es la que nos mantiene vivos espiritualmente. Amén. Esperándole a Él. Y esta mañana lo haremos tomando el pan y el vino como ejemplo. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a meditar unos momentitos. Amén. Pero antes vamos a leer la carta a los Corintios,